Bueno, en cuanto a la película, pues ya digo que se han cogido una versión de Conan, digamos, han cogido una especie de pastiche y lo han mezclado todo para que estuviera al servicio de una historia simple de venganza. Pero lo cual para mí no perjudica, sino que, digamos, favorece una producción que por lo menos en esta parte de 1982 se nota que tenían interés en hacer algo decente, digamos, de alguna manera. Y de hecho, incluso las actuaciones, todo en general está muy bien hecho, ¿no? Incluso Arnold, a pesar de que dé la impresión de, sobre todo hay algunos momentos que da una impresión de bobalicón, pero realmente tiene otros momentos de seriedad que si hubieran abundado más esas expresiones más duras, hubiera mejorado la actuación, lógicamente, pero yo creo que, bueno, a pesar de todo eso, no, para mí, en mi opinión, a mí no me perjudica, no me molesta, ¿no? Igual que no me molesta tampoco que haya una fidelidad o no a una historia concreta de Conan en los libros o en los cómics, sino que haya una mezcla y que todo eso, ya digo, favorezca otras virtudes, ¿no? Bueno, en cuanto a los protagonistas de lo que es la producción, aparte de Pressman, pues tenemos también la productora de Dino De Laurentiis y Rafaela De Laurentiis, que Rafaela en concreto, pues digamos que estaría en su trabajo de campo, por decirlo de alguna manera, en la que se desplazaría y estaría al lado de John Milius y tal, y en fin, un poco en su labor de productora. Y luego tenemos Dino De Laurentiis, que bueno, se haría más, como ya veremos, el tema de la finalizaría el tema del montaje, pero bueno, eso lo vamos a hablar después de otra de las protagonistas. Luego tenemos a John Milius, que venía pues de, por ejemplo, no sé si El viento y el león, ¿no? Algo así, creo que se llama la película. El Gran Miércoles, bueno, guiones como Harry el Sucio, Harry el Fuerte, bueno, Apocalypse Now, de todos esos trabajos anteriores antes de llegar aquí, o sea que era alguien también que tenía cierta fuerza, ¿no? Incluso Arnold Schwarzenegger, que realmente, bueno, fue nominado, por lo menos que yo recuerde, al Globo de Oro por la película Stay Hungry, y que, bueno, parece que no, dice, bueno, es con desconocido, bueno, sí y no, que tenía, bueno, no sé si sería ya su quinta aparición en la gran pantalla, por lo menos podría ser 4, pues tendríamos, aparte de Pumping Iron, tendríamos Hércules, Cactus Jack, creo que es anterior, Tonto el Último tiene un cameo que yo en la versión que vi en los años 80 en el videoclub, yo vi a Schwarzenegger, que me sorprendió cuando alquilé la película Tonto el Último, ¿no? Algo parecido, es una película similar pues al tema este de ratas a la carrera y tal. Pues ahí estaba. Ya digo, Stay Hungry, como ya he mencionado antes, es decir, que había hecho sus pinitos, no era su primera película, es decir, su primera experiencia como actor, ¿no? Sino que ya tenía, incluso para televisión, hizo bueno, una especie de biopic, no sé, porque eso es otra cosa que tengo pendiente de ver con, bueno, el actor que hacía de Hércules, ¿no? De los Peplums, con no sé quién era, James Mansfield, o me parece que era su pareja y tal. En fin, un biopic para televisión, es decir, aún más todavía, más cosas. Es decir, que no era un total desconocido. Total, que tenemos también a Oliver Stone en el guión, que tenía un plan, digamos, de hacer varias películas, no solo una, pero bueno, también tenía una idea de post-apocalíptica, en fin, bastante ambiciosa, que tampoco se llevó a cabo, afortunadamente, porque bueno, tampoco es que tocara en ese momento. Vale que en los 80 la fantasía pegó un repunte espectacular, pero bueno, tampoco había que pasarse. Y luego, bueno, tenemos
como protagonista española, que bueno, de hecho, porque ha escrito un libro, María Luisa Pino, es una de las editoras o una de las técnicos que forma parte del montaje, ¿no?, de la película. Bueno, que tiene un libro que se llama Detrás de la claqueta, si mal no recuerdo, y ahí cuenta un montón de anécdotas de esto, entre ellas pues la que decía yo antes, que bueno, que por lo visto pues bueno, llega un momento en que a John Milius se le expiró el contrato, y es cuando antes de que se terminara el montaje, pero eso parece ser que era una especie de cosa habitual, parece ser, ¿no?, porque es por lo que se deduce, para que luego el productor fuera el que fuera a la sala de montaje a meter su tijera, sus historias, esto que lo quiero, esto no lo quiero, digamos, a meter mano un poco a la producción, ¿no? Y que era bastante habitual que se hiciera, por lo menos por lo que se intuye en estas técnicas, y por la experiencia de la propia María Luisa Pino, que lo ha, digamos, explicado ella en varias ocasiones en otros sitios, ¿no?, a través de, no sé, podcasts y demás, que bueno, y otras, no sé, conferencias o algo así, o presentación de los libros, lo ha mencionado. Y bueno, esto en cuanto un poco sería la producción. Bueno, en cuanto a los personajes, tenemos un elenco bastante largo. Los personajes principales, tenemos a Arnold Schwarzenegger como Conan, de adulto. Tenemos también como amigo a Subotai, por Gary López, amigo de John Milius y haber trabajado antes en El Gran Miércoles. Tenemos a Valeria, a Sandra Bergman, que la habíamos visto, de hecho la vieron en All That Jazz, bueno, que en ese visionado, como la veían como una auténtica amazona, ¿no?, o una auténtica valquiria. Luego tenemos a Mako interpretando al brujo, que serían los tres aliados más fundamentales. Y luego tenemos en parte villano, pues tenemos a James Earl Jones, que sería la voz de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Luego tenemos, bueno, como sus secuaces tenemos a Rexor, interpretado por Ben Davidson, que era también una importante personalidad en el deporte americano, en el fútbol, creo. Luego tenemos también a este sueco danés Sven Ole Thorsen, interpretando a Thorgrim, que bueno, sería, bueno, digamos, por decirlo de alguna manera, interpretaría como doble de cuerpo en algunas películas de Arnold, y además de participar como actor secundario o como casi cameos en diferentes películas de la filmografía del señor Schwarzenegger. Y luego tenemos otros personajes como Max von Sydow, que haría el rey Osric. Tenemos a su hija Valerie Kinnison, y bueno, el padre William Smith, que ya lo mencioné en La Gran Pelea de Clint Eastwood. Luego tenemos a Nadiuska haciendo de madre, como personaje joven de Conan. Tenemos a Jorge Sanz. Es decir, serían los más relevantes de la película, si no se me ha escapado así ninguna así a de pronto, creo que no. Y en principio esos son los más relevantes. Y bueno, la verdad hay que decir que cada una de las actuaciones ha sido bastante buena, es decir, incluido, a ver, Arnold, ya digo, salvo esa pega o crítica que se le podría poner en esos momentos más inocentones, pues claro, el personaje de los cómics, de los libros, tenemos de una persona bastante inteligente, y a lo mejor pues hay momentos que no da para eso, pero creo que es más importante también que se hubiera centrado más, ya que no iba a hablar demasiado, pues en poner esa cara de seriedad, de bestia, ¿no?, como veremos en algunas de las imágenes que mostraré a posteriori. Bueno, en cuanto a la película, vamos a ir viendo unas imágenes y voy a ir comentando más concretamente el tema de la película. En primer lugar, tenemos la introducción. Pues como no, esa frase de Nietzsche, de lo que no nos mata nos hace más fuertes. Además coincidía en que después de, bueno, vista esta película, ya había estudiado en filosofía a toda esta gente, entre ellos Nietzsche, y me hacía esta gracia y todo que mencionaran incluso a la
en la película, ¿no? Y la verdad es que me resultó curioso, además, realmente pues, tiene mucho que ver con la película, con el tono que se quiere dar a la película también, lo cual me pareció increíblemente acertado. Luego tenemos la forja de la espada durante los créditos de los diferentes técnicos y protagonistas de la película. Magnífico, es decir, es que eso ya, o sea, es que ya molaba directamente, porque ya acompañaba esa gran música de Basil Poledouris, que ya le daba la épica directamente desde el minuto 1 prácticamente, aparte de la narración previa, eso sí, del narrador, un poco introduciéndonos en ese ambiente. Y eso, bueno, con la forja de la espada ya nos sentiríamos más imbuidos en la película totalmente. Y luego tenemos, por supuesto, el padre, pues bueno, pues sus consejos de padre como al hijo, dejándole el legado de sus conocimientos y de lo que, digamos, debería tener en cuenta más importante a lo largo de su vida, ¿no? La verdad es que ya desde el principio es que es perfecto. Aquí yo creo que nadie le puede poner ninguna pega, porque a los que le interesen este personaje, lógicamente, la verdad es que es un principio totalmente ya épico. Luego tenemos en la siguiente imagen, tendríamos ya la invasión y la conquista, digamos, del poblado de Conan en Cimmeria. Y bueno, tenemos pues en primer lugar tenemos esa magnífica composición y fotografía con Franco Columbo, amigo de Schwarzenegger y de Sylvester Stallone, montado en esa roca, entrando ahí las hordas, ¿no?, de los enemigos. Y bueno, y fíjate el fondo del bosque, el sol, no sé, es increíble. Nada más ver esto es puro cine, puro cine. Por eso digo que ya una vez tenida la historia más simple, te puedes detener en este tipo de detalles y en este tipo de momentos, ¿no?, que le da con la música todavía más épica. Aquí no tenemos diálogos, aquí directamente es música y acción pura y dura. Luego tenemos también el momento de la muerte del padre, a través de esos, bueno, especie de, no sé, perros salvajes, lobos, como lo queramos llamar, que la mata delante de su familia, lógicamente. Y tenemos esa imagen de la espada hincada en la tierra a través del hielo, fantástica. Es que son fotos vamos, son auténticos para enmarcar, ¿no? Son postales auténticas de película. Y luego el momento más importante que vemos ahí de la muerte de la madre de Conan. Esa composición en concreto, tenemos a Jorge Sanz mirándose la mano, tenemos de fondo, tenemos a Thulsa Doom, que es el que ha decapitado a la madre de Conan, mirando la espada, el acero, por ese misterio del acero, es el secreto del acero, tan admirado por los guerreros, y al fondo pues toda su horda, digamos, de soldados, ¿no?, de su ejército. Aquí es donde tenemos que sutilmente, porque hay películas que tienen algo más. Por lo que yo he hablado muchas veces del tema de las capas. En ese momento tenemos la capa de la muerte de su madre. Tenemos a Jorge Sanz en ese shock que tenemos de esa muerte. Tenemos esa representación de la muerte, tanto de una perspectiva, la cruda, del cadáver de la mujer, de la madre, y tenemos por supuesto a Jorge Sanz pues lamentándose un poco de la muerte de tal. Luego tenemos esa fascinación del enemigo representada tal cual, y bueno, y la conquista que representa pues el fondo un poco de esa horda ya conquistado el pueblo, ¿no? Todo eso que se va uniendo de una manera sutil en una imagen tan simple como eso, pero me parece genial esa idea y esa manera de componer y utilizar esa profundidad de campo impresionante. La verdad es que la calidad aquí de John Milius es brutal. Dices tú, bueno,
Mira que bueno, que después de ver el Gran Miércoles, que bueno, puede ser todo lo buena película que sea, pero desarrollar todo este manera de hacer de esta invasión y esta manera de hacer el inicio de este personaje me parece brillante. Y aunque no sea, digamos, se corresponde al real de que nació en el fulgor de la batalla y todo esto, pero bueno, tampoco, ya digo, que a mí no me molesta en absoluto. Y yo es que viendo estas imágenes es que de verdad es que yo disfruto, ¿no? Y no olvidemos que va acompañado de la música, esa música primitiva que nos que estamos ahí metidos. Y creo que en cuanto a las invasiones de muchas películas que se han hecho, creo que esta sería de la mejor, si no la mejor plasmación de una invasión de un poblado en una de estas películas. Hay como todo gustos, pero aquí hay un gusto por la estética, no sé, es que está todo muy buen cuidado. Por supuesto el trabajo de diseño de producción es impresionante, ¿no? Que bueno, luego me detendré en él porque ha muerto recientemente, por desgracia, y ya bueno, se lo dedicaré más adelante. Bueno, continuamos y tenemos bueno, la presentación como a Conan como esclavo, y tenemos ahí la rueda del dolor, la conversión de joven a adulto y bueno, la consecuencia de mantenerlo como esclavo. Esta quizás sea una de las partes más criticadas porque no termina de convencer a nadie, bueno, a casi nadie. Me refiero que hay mucha crítica al respecto, ¿no? De este origen o esta forma de conseguir su digamos su progresión como adulto, por decirlo de alguna manera. A ver, a mí me parece bien, yo lo vi bastante jovencito, entonces pues a ver, esto hay que planteárselo como una fantasía. Si realmente Conan no existe, la edad Iboria no existe, todo es fantasía, y podemos encabezonarnos en traer a la realidad algo que es fantasioso de por sí. A Superman lo podemos traer a cierta realidad, pero no podemos dar un despliegue real, total y absoluto de una fantasía, y más como esto. Entonces esto es una idea, es un concepto, no es nada más que eso, y está reflejado en estas imágenes y ya está. No pretende ser realista, sino tener una idea de cómo ha sobrevivido Conan a digamos, ese esfuerzo o esa tortura de ir arrastrando la rueda. No tiene más pretensión, y vamos como, digamos, es lo que le hace más fuerte la frase que nos empieza a comentar en el inicio de la película. Y yo imagino que durante ese arrastre de esa rueda pues se va alimentando su odio, su venganza, y cómo vengarse y cómo hacerlo, y que ahora mismo está atrapado, pero esa idea la tiene ahí y se va desarrollando, lo que le va a obsesionar en el futuro, incluso dejando a la propia Valeria en pos de querer hacer su propia venganza, ¿no? Porque han matado ya no solo a su pueblo entero, a sus padres, la han dejado huérfano completamente. Y la verdad es que a mí me parece bien, es decir, y no hay que buscarle más historia para mi modo de ver, en mi opinión, ¿no? Y a pesar de que sé que evidentemente no se ajusta a esto, pues si lo ponemos a nivel real, evidentemente pues no tiene más sentido. Pero vamos a continuar. La siguiente, bueno, aquí tenemos pues ya como gladiador, porque digamos esta película, igual que lo haría la de 2011, ir tocando a facetas del personaje de los cómics. Aquí como tenemos por ejemplo el tema de como gladiador, ¿no? Ese entrenamiento, esa culturización que luego tampoco se hace evidente, esa escena de que está ahí en la cárcel, bueno, ofreciéndole la cultura, los placeres de la carne, como suelen llamarlo, y ese entrenamiento.
esa parte de la culturización que al final luego no la aplican, no creo que hubiera sido necesario. Yo sé que esto, hombre, para darle ese toque de los libros, de los cómics, de inteligencia, vale, como guiño, pero realmente luego eso no le da uso realmente, prácticamente no. Y luego, bueno, y tenemos esa última imagen de en la frase, en la mítica frase, ¿qué es lo mejor de la vida? Pues aplastar los enemigos, oír los lamentos de las mujeres, de las pérdidas de sus maridos y tal y cual. Esto es una típica pregunta, es una típica frase que la sacaron de Genghis Khan como conquistador. Y aquí, por ejemplo, yo lo vi, a pesar de que está como esclavo, lo veo como una especie de mercenario, ¿no? Esa imagen de mercenario, de conquistador, ¿no? Y darle, bueno, aparte de ir poniéndolo de diferentes facetas, digamos que esto sería una representación de ese aspecto, ¿no? También, aunque ya digo, ahora en ese mismo momento está como esclavo. Vamos a continuar. Bueno, tenemos la liberación por parte de su dueño, por decirlo de alguna manera, de su carcelero, que finalmente pues se apiada de él porque ve una personaje, imagino, excepcional, que no merece estar encarcelado y ser por vida desperdiciado en una vida tan poco edificante, ¿no? Y bueno, tenemos eso, la huida de los lobos, entendámonos que ya sabemos que son como perros tuneados de alguna manera, pero ya digo que tampoco en aquella época, en el 82, bastantes que nos ofrecían una gran aventura y con sus medios físicos muy bien realizados, por cierto, y que bueno, que hay que entender también un poco esas salvedades, ¿no? Y decir que bueno, todas estas localizaciones que estamos viendo magníficas, lo bueno es que están en España, todos esos exteriores, lo cual da fe, digamos, de alguna manera, de la multitud de ambientes y atmósferas y diferentes ambientes climáticos que hay a lo largo de España. Te puedes desplazar de una punta a otra y tienes un clima totalmente diferente, ¿no? Desiertos, árboles frondosos, nevados, etcétera, ¿no? La verdad es que bueno, podemos incluso disfrutar de nuestro propio país en esta película, lo cual hace bastante interesante y unas localizaciones muy buenas, la verdad. Bueno, después de la huida, tenemos de esa huida y escapada de esos lobos, entre comillas, y pues tenemos la consecución de la espada hablante, ¿no? En esa imagen, pues bueno, que es magnífica, esa iconografía de la calavera me parece brutal. Aquí el diseño de producción es que se sale. Es que en muchos momentos el diseño de producción, aquí es que esto se sale. Es increíble. Y en este momento, pues bueno, cómo dar ese dignificando incluso una calavera, un esqueleto en una especie de trono, y que ahí consigue la espada hablante, ¿no? Que bueno, aquí nos podemos, como no lo explica tampoco, aunque Conan dice Kron en un momento determinado, que siempre me ha quedado ahí la cosa de no decir por Kron, ¿no? Que yo tan acostumbrado estaba en los cómics, ¿no? Pero bueno, aquí podemos imaginarnos como si fuera incluso Kul, antepasado de Conan, Kul de Atlantis, el propio Kron, no sé, podemos inventar cualquier tipo de antepasado o de misterio, y que bueno, la verdad es que es fantástico. Y luego, como no, tenemos por ejemplo el tema ya una vez que sale de la amanece y se rompen las cadenas y tenemos, como vemos ahí, mirando a cámara, y es donde empieza el personaje. Aquí nos dice, aquí hemos empezado. Este recurso de mirar directamente a cámara, nos está mirando a nosotros. Es decir, me parece brutal para dar más énfasis a la escena de la liberación, de romper las cadenas, ser libre y empezar el personaje. Porque esto al espectador le llama la atención. Digo, me está mirando a mí, ¿no? Le dan más énfasis, ¿no? Un poco, y involucra incluso al espectador, que a lo mejor está viendo la película tranquilamente,
sin prestarnos toda la atención del mundo, pero más allá del visionado de la película, y esto pues provoca como algo, un impasse ahí en el personaje. Me parece una gran idea ponerlo en este momento, porque bueno, le da toda la épica, aparte de la música, que repito, que acompaña constantemente a esta película y la va elevando en su epicidad constante, porque es todo épico. Es que es épico ese momento de liberación de las cadenas. Me parece brutal. Siguiente imagen, bueno, ya tenemos aquí el tema de que bueno, tiene esas pieles que ya supuestamente pues ha aniquilado a esos lobos que intentan matarle, y que bueno, aprovecha para hacerse su vestimenta, ¿no? Todo típico, muy primitivo todo. El momento de la bruja. Aquí entonces empezamos a introducir temas de la magia, más concretamente, y además conoce a su gran amigo Subotai, ¿no? Tenemos estos momentos, ¿no? En esta parte de esta que está ambientada en Cuenca, en la ciudad encantada, si no me equivoco, y que bueno, esta parte también creo que en un momento determinado estuvo censurada. La verdad es que bueno, tampoco es que aporte gran cosa, ni quita ni pone, pero bueno, esto es alargar un poco esta escena y tal. Tiene ese aspecto sexual al fin y al cabo, y bueno, y no deja de ser un elemento más de todas estas aventuras de espada y brujería. Tenemos bellezas, tenemos hombres bárbaros, tenemos luchas, peleas, violencia, sexo, etcétera, ¿no? Como ya digo, igual que en cualquier aventura de esta que quiera introducirse en Juego de Tronos, etcétera. Y bueno, y tenemos ya el viaje ya con su amigo, recorriendo un poco todo el mundo, ¿no? Aquí por ejemplo, en este recorrido junto a su compañero, aquí es donde se dibuja un poco el personaje. Ese es el problema que tiene más personalidad el propio Subotai, el propio personaje, porque es el que habla, ¿no? El que va diciendo dos serpientes enfrentadas, no sé qué. Digamos que toma la iniciativa en las diferentes cosas y queda como más en segundo plano en el Conan aquí. Es una pequeña pega que podríamos ponerle en cuanto al personaje, ¿no? Aquí es donde más flojea, digamos, de alguna manera digamos, a lo largo de la película. Vamos a seguir avanzando. Bueno, tenemos el encuentro con Valeria. Aquí tenemos un personajazo, total y absoluto. Y aquí en esta escena, por ejemplo, está recreando una parte de los libros de la Torre del Elefante, que en el libro se encuentra con Taurus, otro personaje, y que luego Taurus, creo que incluso se le pondría el nombre a uno de sus hijos de Conan, creo. En fin, que le dice que vengo a robar y tal y cual, y realmente eso, que está basado, está sacado, digamos, de aquella historia. Luego tenemos el robo con la serpiente, también, que ha salido luchando con un montón de criaturas a lo largo de los cómics, y serpientes, como no, ha habido, ¿no? Por lo menos, a que se me vengan a la memoria, por lo menos hay dos historias, que por lo menos dos, hay más, pero seguramente, pero que se me vengan a la cabeza dos historias. Y luego, bueno, pues la celebración, esa relación que tiene con Valeria, esas químicas que se va creando, a pesar de que, bueno, ya digo que Conan tampoco interpreta gran cosa, y lo tenemos ahí. Vamos a con la siguiente. Y luego aquí tenemos también que, por ejemplo, ya hemos visto el aspecto de ladrón a través de esa incursión en la torre esta de la serpiente. Pues aquí tenemos el aspecto un poco también de mercenario, al ser contratado un poco, por decirlo de alguna manera, entre comillas, por Osric, aunque Valeria o Subotai están en contra de meterse en la boca del lobo, o en la boca de la serpiente, mejor dicho, en este caso. Y la verdad es que, bueno, es un poco una misión, un añadido a una subtrama
que incorporamos un poco a lo que es la venganza. Y al saber que se trata de su archienemigo, Talsadum, que recordemos una cosa, voy a hacer un paro en cuanto a esto. Talsadum es un personaje propio de Kul, del personaje de Kul, de Atlantis, del rey de Valusia, si no mal recuerdo. Es archienemigo de aquel personaje, pero que años más tarde saldría en los cómics de Conan. Ojo, y voy a poner ese fragmento y donde aparece en concreto, y para que vosotros lo veáis. Vamos a verlo. Como habéis visto, es una calavera, básicamente, ¿no? Como aparece la representación de Talsadum en los cómics, de Conan en concreto, ¿no? En concreto esto de la espada salvaje de Conan, como he puesto ahí. Luego en cuanto a la siguiente imagen, tenemos esta imagen, he querido ponerla porque me parece otro recurso cinematográfico de 10. Uno de los mejores planos que tiene esta película y que más me gustan. ¿El por qué? Porque superpone las dos imágenes, pero las superpone de tal manera, no sé si es coincidencia o no, pero si observamos en la imagen, cuando se superpone va desapareciendo una y va apareciendo la otra, y Conan está justamente en la cabeza, en el cerebro de Valeria, y de una manera sutil, por no decir incluso hasta poética, ver cómo Valeria está pensando en Conan, en su marcha, en su viaje, y tenemos dónde está Conan en su viaje en concreto, ¿no? Me parece un momento brutal, como recurso cinematográfico brillante. Ya digo, no sé si acaso hecho o no, es una cosa que sí le preguntaría y que me parece increíble. Es decir, estos momentos de brillantez que tiene la película, igual que cuando comenté lo de la muerte de la madre de Conan, que me parece brillante. Es decir, es que esto es puro lujo, puro lujo. Y bueno, tenemos el encuentro con el brujo, donde ya conoce, que se sabe que tiene contacto con esos espíritus y tal, y que luego será tan importante para poder recuperar a Conan, ¿no? Como veremos más adelante. Y bueno, la verdad es que bueno, no tiene más historia. Aquí se lo introduce aquí como introduciendo al personaje, desvelándonos que es el narrador de la película, y que bueno, y que luego más adelante pues lo veríamos actuar, ¿no? En algo tan importante como sería la resurrección del propio Conan. Vamos a avanzar. Bien, aquí tenemos la introducción o la infiltración del personaje de Conan en la secta esta tan poderosa, que como vemos en los viajes del propio Consubatai visitando ciudades, tenemos que hay una torre de estas religiosas a modo de iglesias o templos, el equivalente, ¿no? En cada pueblo o ciudad, para darnos una idea de la expansión y el poder que tiene, por decirlo de alguna manera, esta secta. En esa primera foto, imagen, tenemos a la que fue mujer de John Milius. Es ella. Este es uno de los detalles que comentaba cuando hablaba de Inma de Santis. Esto lo dijo, esta es la mujer de quiero recordar, si no me falla la memoria, que lo dijo ella. Esta es la mujer de John Milius. Ahora ya no es mujer, pero en aquel momento era la mujer, y ahí tenemos el momento en que Conan está observando la fuente o diciendo ¿qué miras del infinito?, ¿no? Y luego tenemos la captura, tortura y ya el encuentro de su archienemigo, y cómo le va explicando un poco la evolución que ha tenido este personaje, y bueno, y el odio que le tiene y la rabia que le haya matado a su serpiente, que es lo que más cruel le ha parecido, porque él mismo ha matado un montón de gente, pero bueno, a él no le importa. Pero claro,
Aquí tenemos a James Earl Jones presentándose, digamos, en toda su magnitud de poder y demostrando su fuerza ante Conan, ¿no? Ante esa tortura o esa paliza que le dan a Conan. Aquí lo vemos más humano, es decir, no tenemos que verlo siempre que lo puede todo y es imbatible. Aquí tenemos una debilidad del propio personaje, lo cual lo hace más empático incluso al espectador. Y por supuesto que lo manda a crucificar. Y por supuesto esto está basado en un relato de Conan. Esto es la parte de los relatos salvajes, que es el número 5, y que vamos a poner y os lo voy a poner en pantalla y que lo veáis. Bueno, ya habéis visto que las diferencias de una manera lo encuentra su mejor amigo, y por otro lado en los cómics pues un viejo conocido que lo reconoce como tal y le ayuda a recuperarse, ¿no? Son diferentes momentos. Bueno, avanzamos en la película, tenemos ya el momento de la resurrección, el CGI hecho por la ILM, creo que recordar. CGI, no, efectos digitales, ¿cómo decirlo? Que también lo sabía aquí, ¿no? En ese momento, ¿no? Es la única que se sale fuera de lo que es todos los efectos físicos, efectos especiales físicos. Y luego tenemos esa resolución y esa promesa que le hace Valeria, que eso viene de los cómics de la Reina de la Costa Negra, de ese relato, y que lo saca de ahí, o sea, traslada lo que es el amor verdadero de Conan, digamos, en los cómics o en en las novelas, como es Belit, la reina de la Costa Negra, y la traslada a Valeria, que a mí me parece bien. Es decir, si tú quieres construir una historia, tu propia historia, igual que lo haría, que esto no es nuevo, que igual que James Bond no es fiel totalmente a las novelas de Ian Fleming, no lo es, porque si habéis leído lo de Ian Fleming, pues bueno, tiene otro carácter diferente y no es, digamos, el desarrollo de personaje que luego a lo largo de las películas desarrolla. Pues esto iba a ser un poco lo mismo, ¿no? Era su propio desarrollo de su propio personaje y llevado a buen fin. Yo creo que para mi opinión, no tiene ningún tipo de importancia más allá de eso. Además está muy bien hecho. La verdad es que ayuda a la épica. Es que seguimos con la épica de la película constantemente. Es que hasta para eso, esa promesa, vamos, que además la vamos a ver ahora mismo en la comparación con el texto del libro, el fragmento traducido que con la escena, ¿no? Vamos a verlo. Ni todos los dioses juntos nos separarán,
Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno, para luchar a tu lado. Bueno, pues ya lo habéis visto, un poco la diferencia, ¿no? Publicado en Weird Tales en el 34. Bueno, seguimos con las imágenes. Tenemos, bueno, ya Conan recuperándose, una imagen icónica. Esta imagen es de las más recurrentes que he tenido yo en mi vida, porque, bueno, cuando quedamos para estudiar con uno de mis mejores amigos, pues bueno, iba yo a su casa, nos quedamos a dormir o venía a la mía. Y normalmente para el desayuno, mi amigo se ponía esta escena en concreta de la espada. Siempre estaba viendo eso en modo bucle. Digo, macho, es que no te vas a cansar nunca. Y no, pues el tío pues le daba. Y bueno, es una de las que más se ha repetido y he visto a lo largo de mi vida, sin duda. Luego tenemos la infiltración en la orgía, donde tenemos esa fiesta orgía con esos menjunjes hechos de cadáveres de carne humana, esa especie de sopa, ¿no? Ese puchero carnal, ¿no? de los humanos, que le da pues aspecto fantástico, bárbaro y todo este tipo de cosas que... Y tenemos una de las transformaciones de la película, de cómo el brujo, digamos, mayor, el Talsadón, se convierte en serpiente y va huyendo, ¿no? Y consigue huir. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, aquí tenemos ya la huida y tenemos la muerte de Valeria. Aquí la muerte de Valeria tenemos que a través de esa especie de serpiente venenosa que le alcanza a Valeria y tenemos la fatal muerte en brazos del propio Conan. Que incluso aquí tenemos esa parte humana, dentro de que no habla, pues le dice que por favor la bese, que sea su último aliento lo que sienta antes de irse de este mundo. O sea, se puede ser más épico, que no para esta película de momentos épicos, de momentos grandes y además acompañados con la música, es que no te puedes resistir. A la gente que le interese esta película, lógicamente, a los que no le interesen, porque no le importa traer un comino, ¿no? Pero ya a los que nos interesa esta película, pues no te puedes resistir a imbuirte en todo este ambiente épico, en esta poesía, digamos, de alguna manera. Y tenemos la pira funeraria de Valeria, también sacado un poco en esta versión, en una pira terrestre. Y en la versión de los libros o los cómics tenemos que es su ataúd, por decirlo de alguna manera, en sentido figurado, el barco de Belit, ¿no? Pues aquí tenemos una pira vikinga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podríamos decir, en este funeral vikingo, ¿no? De alguna manera. Y la verdad es que también, pues bueno, voy a poner las imágenes del momento del funeral, y la diferencia que hay es efectivamente con respecto a los cómics. Si bien aquí tenemos al personaje que no llora, sin embargo en los cómics fue un momento muy importante, porque si tenemos al personaje que nunca llora, tenemos una lagrimita en los cómics, y eso, imaginaros en la época, porque hoy día pues bueno, nos parece normal, pero claro, después de ver toda la trayectoria del personaje, de ser duro, frío, de ser poco más que un bárbaro, ¿no? Y vemos ese momento que lo humaniza, y por eso digo que los cómics avanzan un poquito más en actualizar un poco al personaje y a mejorarlo, porque eso no deja de mejorar al personaje y darle un poquito más de profundidad, ¿no? Aunque sea de una manera más sutil, muy poco apreciable prácticamente, ¿no? Pero vamos a verlo directamente. ¿Por qué lloras? Él es Conan, el bárbaro. Él no llorará.
Yo lloro por él. Bueno, ya lo habéis visto. Y ahora pasamos a otra imagen que es la trampa que urde el propio Conan para atrapar a Tulsadun y matarlo, lógicamente. Y tenemos el famoso rezo. El famoso rezo que es otro momentazo que ha perdurado a lo largo del tiempo y que más se ha repetido, pienso yo, en todos los aficionados a esta película, ¿no? Es decir, bueno, tú que somos dos contra muchos es lo que tienes que tener en cuenta, tú que valoras el valor y la valentía, ayúdanos, y si no, vete al infierno. Es decir, bueno, épico, es que momentos épicos, pero sin parar. Es que esta película es de verdad increíblemente increíble. Y mira que estamos hablando del 82, con los medios físicos y técnicos que había, que si bien que hubo un salto tecnológico en cuanto a toda la aplicación de elementos de efectos especiales, lógicamente lo vemos muy claramente en todo el desarrollo de la fantasía de los 80, pues aquí no podía ser menos. Y aquí es que la música, y volvemos, ya digo, soy muy pesado, pero es que es épico. Y por supuesto el regreso de Valeria de la Muerte, como prometió. Este momento, dices tu madre del amor hermoso. O sea, ves el regreso de Valeria y es que no das crédito. Dices, madre mía, qué momentazo. Otro momentazo increíble. Qué bien sacado de los cómics, y que de los cómics no, de lo que por lo menos, es que de los cómics no he localizado exactamente el momento, pero sí en el libro volvemos a tener este momento. Y lo vamos a poder ver, o leer mejor dicho, el momento en que de la aparición en los libros Belit y aquí Valeria. ¿Quieres vivir para siempre? Bueno, ya habéis visto, en fin, si es que no puedo parar de alabar esta película, por muchos motivos. No solo por el personaje, que sea un bárbaro, o sea, no sé, no es solo eso, sino es todo el ambiente, toda la atmósfera que rodea a todo este mundo, ¿no? Que esto es un poco, es un mundo que de alguna manera, pues a lo mejor, pues en un momento de mi vida, pues sí he admirado, ¿no? Fuera de la civilización, en el sentido de que aquí el que sobrevive es el más fuerte. Eso de que venga gente de boquilla a provocarte, me provocas, bueno, pues saca la espada y que vamos aquí a ver cuánto te dura la gracia o la broma de lo que es. Y aquí, pues bueno, pues un mundo de que el más fuerte sobrevive, el más pícaro, el más inteligente. Aquí necesitas algo más que un simple vagar por las tierras iborias por ahí sin más, ¿no? Y bueno, tenemos el momento de la venganza, de la ejecución de la venganza de Conan ya al final de la película, y que tenemos aquí representado por la decapitación con la espada, el trozo más bien de la espada del padre de Conan, lo cual cierra el círculo de la venganza perfecta, en la forma de la muerte, decapitación, la espada, donde veíamos, recordemos, esa imagen que yo he comentado de la muerte de la madre, que tenemos como admira la espada, lo tenemos de fondo. Por eso digo que esto que tiene los momentos esos brillantes, como ese plano, pues tiene aquí ese, digamos, aquí se refuerza su significado. Esa espada que estaban todos mirados ha sido, digamos, su muerte.
sin, digamos, en principio sin saberlo, estaba mirando el instrumento de su muerte, ¿no? De su ejecutor, aunque sea empuñado por el brazo del hijo que lo tenía enfrente. Es decir, no sé si me explico. Todas estas capas que consigue el cine en determinados planos, y cómo se va reforzando y reflejando y cerrando un círculo perfecto en esta película. Es decir, es que podemos denostarla como queramos, porque no es fantasía, es friki, lo que queramos que haga, pero está tomada de una manera más seria, más que en las secuelas y en la propio remake.